La Escuela de París es una de mis pinturas favoritas del arte moderno del siglo XX. Este es un cuadro de una serie que se llama Policía y Cultura del año 1971 para el equipo Crónica, que ahora pueden verla en el Museo de MoMA del pueblo de Requena en Valencia. Memoria de la Modernidad, el patrimonio de la Diputación, la colección patrimonial de la Diputación de Valencia, es un proyecto expositivo que comenzó en 2017, en mayo, en la ciudad de Requena, y que tiene la vocación de ser itinerante por distintas capitales de comarca de la provincia de Valencia. Es un proyecto en el cual se trata de mostrar una selección de las mejores obras de las principales corrientes y de los más importantes artistas de la Diputación de Valencia. El equipo Crónica fue muy importante en Valencia. Fue un grupo de pintores del siglo XX donde como característica es que firman como grupo Crónica. Es decir, ya no tenemos el genio aislado que pintaba para él solo. Ahora encontramos una colectividad de artistas que pintan con un fin, que pintan todos para un cuadro concreto. El equipo Crónica, formado por los pintores Rafael Solves y Manolo Valdés, ha constituido una de las propuestas artísticas más originales, brillantes y sorprendentes, sin duda, de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. El equipo se formó en Valencia en el mes de octubre de 1964 y desapareció con la muerte de Rafael Solves en noviembre de 1981. Durante esos 17 años, que coinciden con la última década de la dictadura de Franco y con la aparición de ese periodo conocido como la transición política hacia la democracia en España, el equipo Crónica pintó varios centenares de cuadros, agrupados todos ellos en series temáticas. Publicaron un centenar prácticamente de serigrafías y se editaron casi una treintena de series múltiples tridimensionales. Obras, todas ellas, que se expusieron en prácticamente una sesentena de exposiciones individuales en las principales ciudades europeas, especialmente en Italia, en Francia, en Alemania y por toda España. En el cuadro vimos en el primer plano a una serie de policías. Una serie de policías que esta serie quería representarlo todos los eventos ocurridos en mayo de 1968, un periodo muy convulso en España, porque hubo muchas revelaciones, muchas policías, etc. La obra del equipo Crónica es un reflejo muy interesante sobre la situación de los años tras la muerte del dictador Franco. Es una obra donde se muestra la presencia de los militares a través de una representación de figuras completamente anónimas, pero que están vinculadas con distintas escenas parciales, vistas, puntos de vista, miradas del artista, del equipo Crónica, de los artistas que forman el equipo Crónica y que hacen una remembranza de obras clásicas ya en el siglo XXI del arte español del siglo XX, obras de Picasso, obras de Manet, de Monet, etc. Entonces, ¿qué se representa en este cuadro? Vemos en el primer plano a la policía que va con tonos oscuros. Y excepto esta persona que lleva una arma, si nos damos cuenta, el resto de la policía no lleva arma. ¿Qué llevan en este caso? Llevan obras de arte. Por ejemplo, encontramos aquí obras de Picasso. Aquí tenemos una figura del pintura Les Demoiselles d'Avignon, que fue el comienzo del periodo africano de Picasso. También aquí tenemos otros objetos como la vela y el parte aquí abajo del cuadro.
Encontramos también referencias a Van Gogh en los creasoles tan famosos de él. Encontramos referencias a Cézanne en cuanto a las frutas. Encontramos referencias a Juan Miró en las hojas. Tenemos también una figura de Toulouse-Lautrec, la famosa cantante francesa Edith Gilbert, de la obra Edith Gilbert, Salut à Public. También encontramos una figura de Monet y muchas más figuras icónicas de la historia del arte. Rápidamente, el análisis visual de la pintura es realmente interesante. En la pintura podemos encontrar casi todos los elementos y principios artísticos. Podemos ver claramente el contraste en la pintura en estos puntos entre la policía y el fondo que forman una clara profundidad en la pintura. Teniendo en cuenta que estamos viendo una 2D superficie, el contraste agrega una profundidad de 3D y ilusión de espacio en esta superficie plana. Por otro lado, el color azul oscuro y el negro crean una unidad en la obra de arte y que ocupa casi el 80% de pintura. También tenemos repetición en la pintura, que se puede ver en las formas de medio círculo que forman, por ejemplo, aquí las gorras de policía y formas de repetición triangulares en el fondo. Las formas son el elemento más importante que podemos ver en la pintura, ya sea formas geométricas o formas orgánicas, geometric shapes o organic shapes. Formas geométricas, por ejemplo, aquí como las casas, las llaves, sombreros de policía, etc. Formas orgánicas, como por ejemplo las manzanas, el árbol, las flores, etc. Las líneas también son visibles y crean un contorno utilizado para separar formas del fondo. La cantidad de luz y oscuridad que forma algo que llamamos el tono crea hermosas casas en el parte superior. Mira aquí la diferencia entre la luz y la oscuridad que hace esta parte. La textura es un elemento notable en la obra de arte. Claro, es muy importante, porque la textura es una herramienta que el artista puede usar para crear un sentido de veracidad a medida que definen tipos diferentes de formas. Por ejemplo, aquí en este caso, la ropa. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar este cuadro? ¿Y cuál es el mensaje indicativo del equipo Crónica? Con las armas no llegamos a ningún sitio. Lo más importante en este caso es el arte como medio de transmisión de ideales. Con las armas no nos va a llegar a ningún sitio. Son las obras de arte las que transmitir el mensaje de la paz, el mensaje del amor, las que podemos llegar a una sociedad que pueda entender ese arte y que lo utilice como medio indicativo. Y este es el mensaje que quiere darle el cuadro. Y en mi opinión, esta pintura es un ejemplo real de la importancia del arte. ¿Por qué? Porque este es nuestro mensaje, como artistas, como académicos. Construir puentes, no paredes.